El día de hoy vamos a hablar de un tema, a mí me fascina este tema, me fascina hablar de él y sé que muchos de nosotros hemos patinado y hemos pensado en este tema y nos hemos preguntado por qué Dios lo hace de esta manera, pero antes de decirles de qué vamos a hablar, les voy a preguntar si alguna vez ustedes han sentido que Dios no los escucha, si alguna vez ustedes han sentido que hablan con Él y que pues como que nada pasa, nada funciona. Algunos tal vez creemos que sí nos escucha, pero que somos incapaces de escuchar su respuesta, que tal vez no merecemos su respuesta. Algunos pensarán que sí te escucha, pero es indiferente ante tus necesidades. O peor aún, escuchas la respuesta, pero la respuesta no te gusta tanto. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esas veces cuando Dios nos dice que no. Porque cuando tú y yo sentimos que Dios no nos está escuchando, en realidad no es eso. En realidad es que Dios te está diciendo, eso que me estás pidiendo, no te lo voy a dar. Y vamos a tratar de entender por qué. ¿Por qué Dios no nos da lo que muchas veces le pedimos? Pero antes vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos y tenemos la seguridad de que nos escuchas y nos respondes. Abre nuestra mente a tu palabra y permítenos aprender de ti y continuar relacionándonos y creciendo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de cualquier otra cosa, tenemos que tener la seguridad de que Dios nos escucha. No podemos partir y no podemos empezar a hablar de este tema si tú y yo no tenemos la seguridad de que Dios nos está escuchando. Que cada vez que oramos, cada vez que hablamos, cada vez que le buscamos, Dios te escucha. Por eso vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7. Versículos del 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Es una promesa. Estamos recibiendo una promesa y esta promesa se complementa con 1 de Juan capítulo 5 versículos 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Dios nos escucha. No solo nos escucha, dice la Biblia que tenemos la seguridad de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y entonces hay gente aquí que podrá pensar y decirme, no es cierto, yo llevo pidiéndole pareja tanto tiempo y no llega. No es cierto, yo llevo le pidiendo que mis hijos no sean rebeldes y siguen siéndolo. No es cierto, yo sigo pidiendo por un trabajo y un jefe bueno y tengo el peor jefe del mundo y ni trabajo tengo. Y entonces dices, a ver, ¿cómo? Si aquí dice la Biblia que podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. El problema es que hay una restricción. Y la restricción la leímos y probablemente no le pusimos atención porque nos emociona más la parte de que ya tenemos lo que queremos. Y la restricción dice, si pedimos conforme a su voluntad. Ahí está la clave, si pedimos conforme a su voluntad. Ahora, lo mínimo que le pedimos a Dios es una respuesta. O sea, yo creo que tú y yo muchas veces nuestros mayores problemas o peleas con Dios es que le hablamos y Dios parece que no te responde de ninguna manera y ni siquiera sabe si te escuchó o no te escuchó. Pero la ventaja es que como ahorita lo leímos, tenemos la seguridad de que estamos siendo escuchados. ¿Sí? Hay 3 posibles respuestas que Dios nos da.
Tres posibles respuestas que Dios nos da a cualquier cosa que tú y yo le pidamos. No hay más. Ante cualquier petición que tú le haces a Dios, Dios te responde de tres maneras. La primera respuesta es sí. La segunda respuesta es no por ahora. Y la tercera respuesta es no. No hay más. Dios nunca te va a decir, no sé. Dios nunca te va a decir, déjame pensarlo. Dios nunca te va a decir, síguele echando ganas a ver si me convences de lo que me estás pidiendo. No. Dios te va a decir, sí, no por ahora o no. Punto y ya, punto final. No hay más discusiones con Dios. ¿Sí? Es más, Dios jamás te va a decir depende de cómo te portes. Dios no te va a decir espérame tantito, mañana te doy una respuesta, déjame lo consulto con almohada. Dios no es así. Dios te va a decir sí, no por ahora o no. Y vamos a hablar un poquito del sí. Un poquito porque yo creo que cuando Dios nos dice que sí, pues ¿quién le enoja cuando Dios le dice que sí? Cuando le pides algo a Dios y Dios te dice sí, te lo doy. Yo creo que a ninguno de nosotros nos molesta esa respuesta y por eso no me voy a detener mucho en ella, porque no tenemos dificultades en aceptar los sís de Dios. No tenemos ningún problema Es más, ¿cuántas veces han cuestionado a Dios porque les dice que sí? O sea, Dios, necesito un trabajo y misteriosamente recibes un trabajo a muy poco tiempo. Dios, ¿por qué me lo diste? Por supuesto que no, lo disfrutas y ya, y te vas a disfrutar del sí de Dios. No cuestionamos esta respuesta. Los sí de Dios generalmente nos provocan felicidad. No veo a alguien que Dios le dice sí, mijo, y tú, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me dijiste que sí? Yo no quería. Salvo que lo que le estés pidiendo es otra cosa que nomás se la pediste como por... Así como yo decirle, no, Dios, que yo quiero poner una iglesia y me dijo que sí, y pues todos los días lloro en la noche en mi casa por haberle pedido eso. No, o sea, cuando le pides algo a Dios y te dice que sí, te llena de felicidad. Es una sensación padrísima pedirle algo a Dios y recibirlo, ¿sí? Y nuestra respuesta es, qué grande es mi Dios cuando Dios te dice que sí. Ahora, yo sé que algunos podrán estar diciendo, sí, claro, cuando Dios me dice que sí, qué grande es mi Dios. No es cierto. Cuando Dios te dice que sí, tu respuesta es, qué bueno soy. Y tenemos que entender esa parte, por eso sí me detengo un poco en la parte del sí, porque cuando Dios te dice que sí, agradécele a Dios por el sí. No creas que todos los sís de tu vida es porque tú eres increíble, porque si sí lo eres, es porque Dios te hizo increíble. Entonces, por lo menos por eso, dale gracias a Dios. Ahora, lo importante de los sís es cómo los obtengo. ¿Cómo obtengo un sí de Dios? Pues se trata de que cuando tú quieras obtener un sí de Dios, de entrada tienes que estar en sincronía con su voluntad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los que nacieron hace bastantes años y más experimentados en la vida recordarán los radios que tenías que sincronizar con una bolita. Si ya los más jóvenes no tienen ni idea, nomás le pican a un botón y se va a esa estación. Pero antes tenías que sincronizar el radio con un aparatito, con una bolita. Haz de cuenta que eso es lo mismo con Dios. Tú no vas a escuchar a Dios y no vas a estar en sincronía con Él si nomás estás dándole vueltas a lo tonto. Tienes que comenzar a trabajar y tienes que buscar a escuchar y buscar captar la señal de Dios. En el momento en el que comienzas a captar la señal de Dios, vas a escuchar tan claramente lo que Dios quiere para ti y entonces todas tus respuestas van a ser sís. El problema es que pedimos fuera de la sincronía de Dios, pedimos fuera de la voluntad de Dios y Dios te va a decir que no. Tenemos que ponernos conforme a su plan, tenemos que ponernos conforme a su voluntad. Ahora, alguien puede decir, Gerardo, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para ponerme en sincronía con Él? Pues de entrada, relaciónate con Él. Si tú tienes un radio y le das vueltas apagado y lo quieres prender y que misteriosamente el día que lo prendiste esté en la voluntad de Dios, no va a funcionar de esa manera. El radio tiene que estar prendido y todos los días tienes que estar intentando sintonizarte con Él. Hay veces que te puedes ir a dormir sintonizado y alguien te le movió en la noche y ya no estás sintonizado con Él.
Es un trabajo de todos los días. El problema es que tú y yo pretendemos despertarnos un día en la mañana, tenemos necesidad de Dios, prender el radio y que se escuche su voz de Dios, la voz de Dios claramente. Así no funciona. Tenemos que relacionarnos con Él todos los días, estudiar su palabra, asistir a los grupos entre semana, venir a la iglesia, buscar su voluntad en su palabra. Para eso tenemos la Biblia. No la tenemos para que yo se las lea a ustedes y digan, órale, qué padre que interpretó eso Gerardo de lo que leyó. No. La palabra de Dios está en nuestras manos para que tú y yo nos pongamos en sintonía con Él, porque a través de su palabra Él te va a revelar su voluntad. Él te va a decir cómo obtener los sís. Ahora, el riesgo de los sís de Dios, lo decía hace un momento, es el ego. Cuando obtenemos un sí de Dios, creemos que es por nuestros méritos. ¿Sí? Y en realidad Dios no lo hace de esa manera. El sí de Dios, como lo decía hace rato mientras hablábamos en la Santa Cena, cuando tú tienes algo, porque esa persona que tú valoras, esa cosa que tú valoras, es un sí de Dios. Dios te lo dio y Dios te dijo, ten, te lo regalo, te lo mereces. ¿Sí? Y ese sí de Dios lo obtuviste porque es parte del plan de Dios, es parte de su voluntad. Y por lo tanto tú tienes que estar agradecido con Dios, porque si recibes algo de Dios, tú y yo es por mí. Pero cuando no lo recibimos, es culpa de Dios. Entonces, recibir un sí de Dios, lo único que tenemos que decir es gracias y seguir adelante. ¿Sí? ¿Quieres obtener más sí de Dios? Ponte en sincronía con Él. La segunda respuesta es el no por ahora. El no por ahora. Ante esta respuesta hay dos posibles reacciones de nuestra parte. O lo aceptamos o nos enojamos. Y yo creo que les voy a platicar esto para que le platiquen a alguien, porque yo sé que ninguno de los que está aquí se enoja con Dios cuando Dios les dice no por ahora. ¿Sí? Entonces, platíquenle a los amigos enojones con Dios. Para ustedes no, ustedes recuerden cómo es aceptar los no de Dios. Y es que la primera complicación con esta respuesta es que se puede confundir con un no definitivo. Cuando Dios te dice no por ahora, tú y yo nos clavamos tanto en el enojo y nos clavamos tanto en la molestia de no tenerlo cuando lo queremos, que creemos que Dios te está diciendo no y no me vuelvas a preguntar, y en realidad Dios está diciendo no, pero espérame tantito. Estoy trabajando, estoy haciendo las cosas por ti. No en este momento, lo vas a tener, pero no en este momento. El problema es que nuestra visión es limitada. Piensen en un caballo, ¿sí? Piensen en un caballo de los que van con los carretones de la basura. ¿Cómo los llevan? Los llevan con dos cartones aquí, ¿sí? Y la razón por la cual los llevan con dos cartones aquí es porque si los llevaran con la vista se espantarían con los carros, se espantarían con la gente que va caminando. Y sería un problema. Entonces los carretoneros traen a los caballos con los ojos de tal manera que solamente puedan ver hacia el frente. ¿Qué crees? Haz de cuenta que eres un caballito en las manos de Dios. Dios te pone esos cartoncitos y te pone una visión limitada, porque si te dejara ver todo no sabríamos qué hacer con eso y viviríamos espantados de todo lo que nos rodea. Entonces Dios dice, tú nada más puedes ver de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque es lo único que necesitas. ¿Sí? Alguna vez platicaba con alguien y le decía, es que no podemos pretender comprender a Dios. La Biblia no se hizo para que tú y yo comprendamos a Dios y una vez que lo comprendamos, creamos en Él. No, la Biblia se hizo para que creas en Dios, para que aprendas a vivir por fe y poco a poco comprendas a Dios, pero no vamos a comprender a Dios hasta que estemos con Él, hasta que seamos perfectos como Él. Entonces Dios te dice, mira hijo, tú nada más puedes ver de aquí a aquí. Entonces si yo te estoy diciendo no por ahora, confía en mí, confía que es lo mejor, ¿sí? A ti y a mí nos importa solamente el aquí y el ahora, y si no lo tenemos nos enojamos. Dios tiene la visión global, Dios tiene la visión eterna de tu vida. Entonces un no por ahora tiene que ver con Dios diciéndote, te conviene, no te lo estoy dando, en este momento no te lo estoy dando, porque no va conforme al plan eterno que tengo para ti dártelo en este momento. Alguna vez les ponía el ejemplo aquí, me parece que fue David el que lo hizo una vez, y es ese ejemplo en el cual
Tú tienes una pelota de ese tamaño así chiquita en las manos y Dios te dice, dámela, y Dios está así, dámela porque acá tiene una pelotota gigante para ti, y tú aferrado a tu pelotita así de, no te la doy, no, es mía. Y Dios solamente dice, dámela, tengo algo mejor para ti, confía en mí. Eso es el no por ahora con Dios. Dios te está diciendo no, y no te enojes, no te molestes, no es el momento, no estás listo tú. ¿Sí? Hay gente, y yo creo que de las preguntas más comunes que nos hacen a Sara y a mí es con respecto a las parejas. ¿Cómo le hago para tener una pareja correcta? Y Dios te dice, ¿y te has puesto a pensar si tú ya eres la pareja correcta que esa otra persona está esperando? ¿Sí? Porque a veces es que Dios no me mandas al hombre perfecto, y Dios te dice, pues que ya tengo al hombre perfecto, ya está ahí, y se parece a Brad Pitt si tú quieres, ¿sí? Pero a ti te faltan algunos detallitos. Vas a tronar esa relación perfecta, por eso no te la doy en este momento. Ahora, el problema es que tú y yo somos egoístas y queremos las cosas ya. Vivimos en la época de la gratificación instantánea. Queremos todo en este momento. Nos emociona que nos den un premio instantáneo. Nos dan premios ahora a nuestros niños les dan premios por participar. Es neta, yo me acuerdo que yo tenía que partirme el lomo por ganarme mi estrellita y mi abejita de buen trabajo. Y lo único que me ganaba era el periquito platicador. Y no, hoy, ay, viniste, felicidades, palomita. No, espérate, ¿de qué estamos jugando? ¿Sí? Pero el problema es que en esa época vivimos, en esa época están creciendo nuestros hijos, en la gratificación instantánea. Entonces llega Dios y te dice, espérame, no es el momento. Y nuestra reacción es, nos enojamos, nos molestamos. Ahora, nuestro resultado natural debería de ser aceptar esa respuesta. Nuestro resultado natural debería de ser entender que, porque ¿cuántas veces te ha pasado que Dios te dice que no y con el paso del tiempo dices, ya entendí por qué Dios me dijo que no? Muchas veces y muchos de nosotros hemos aceptado, o más bien, no aceptado tan de buena gana, nos hemos enojado con Dios porque no te dio algo en ese momento, porque tronó esa relación de esa persona que tanto amabas, y hoy que estás con una persona que se desvive por ti y te adora, dices, ya entendí Dios, perdóname por haberme enojado la última vez. Porque cuando Dios te sacó de un trabajo y ahora estás en un mejor trabajo, con una mejor oportunidad, dices, perdóname Dios, ya entiendo por qué. ¿Sí? El problema es que en ese momento nos invade el ego, nos invade el enojo y nos enojamos. Ahora, Dios es experto en hacerte esperar. Y es experto en hacerte esperar no porque le guste sufrir, no porque le guste verte sufrir. Es porque Dios, pues de entrada, Dios vive fuera del tiempo. O sea, para Dios no está pasando el tiempo, Dios vive en una dimensión más allá del tiempo. Entonces Dios de una u otra manera dice, es que pues, tú eres el que estás en el tiempo, tranquilízate, confía en mí. Yo diseñé las cosas y yo planeé las cosas a su tiempo. Lo hace porque tú y yo necesitamos esperar, necesitamos desarrollar algo. El ejemplo más claro que encuentro en la Biblia es Abraham. Abraham esperó 25 años desde que Dios le prometió a que Dios le cumplió. 25 años. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. El llamamiento de Abraham, ni siquiera Abraham como lo conocemos, el llamamiento de Abraham fue a la edad de 75 años. ¿Sí? Y después Génesis 21:5, 25 años después, ¿sí? 9 capítulos de la Biblia después, Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Ya ni siquiera es Abraham, ya es Abraham. ¿Sí? Durante 25 años Abraham vivió con la promesa de Dios de que iba a ser el padre de una gran nación. Y 25 años después Dios le da al primer hijo. Y tú y yo nos enojamos porque nos vas a esperar un mes, un año, 2 años,
un día. ¿Sí? Ahora, ¿por qué Dios hizo esperar a Abraham? ¿Por qué? Porque Dios necesitaba trabajar en Abraham. Dios tenía que trabajar en Abraham para producir un padre apropiado para Isaac. ¿Sí? Porque antes Abraham era un mentiroso. ¿Sí? Abraham era impaciente. Abraham era un mentiroso al grado que cuando sale de su ciudad, ¿sí? Llega a otro pueblo, llega a otra ciudad con su esposa que era hermosa, y era tan mentiroso que dice: por mi esposa me van a matar, entonces vamos a decir que eres mi hermana. Vamos a decir que eres mi hermana y que me den premios y regalos por ti porque eres mi hermana y porque te quieren ligar. Entonces era un mentiroso. A la edad de 86 años, Abraham era tan impaciente que dice: no, pues yo tengo que ayudarle a Dios. Dios ya se tardó mucho en su promesa. Yo tengo que tomar el control de las promesas de Dios en mis manos. Y entonces su esposa llega y le dice: tengo a una sirvienta, ¿te sirve para que seas el padre? Y Abraham, muy sufrido, dice: claro, está bien, me sacrifico por la patria. Y va, ¿sí? Va y tiene relaciones con Agar y nace Ismael. ¿Sí? De Ismael nace una nación que vivió en conflicto con el pueblo de Israel durante tanto tiempo hasta la fecha. Y todo por la impaciencia de Abraham. Entonces, vemos a un Abraham de 75 años que le tomó 25 años llegar a ser un padre más o menos digno para Isaac. Entonces, ¿ven cómo no era culpa de Dios? Era culpa de Abraham. Abraham no estaba listo para recibir su promesa. ¿Tú estás enojado con Dios porque no has recibido una promesa de Él? No estés enojado con Dios. Más bien es el momento de que revises qué te está faltando a ti. ¿Qué tan mentiroso? ¿Qué tan impaciente? ¿Qué tan enojón? No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Al final, sin importar nada, Dios te va a cumplir. Y su voluntad se va a cumplir. Y Dios va a hacerlo contigo. Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. Nuestro problema es la incertidumbre. Odiamos la incertidumbre. Es más, yo creo que si Dios se te apareciera y te dijera: no te preocupes, hijo, en 5 años te voy a dar eso que tú quieres, pues no estaríamos tan contentos, pero por lo menos diríamos: bueno, pues ya por lo menos me contestó y me dijo cuándo lo voy a tener. Pero el problema es que Dios solamente te dice: no, espera. ¿Y tú cuánto? Espera. ¿Cuánto? Dime. Espera. Y estás molesto porque no sabes y tenemos incertidumbre. El riesgo de esto es lo que le pasó a Abraham. El riesgo de la incertidumbre es que te vuelvas impaciente y comiences a tomar decisiones incorrectas. Porque cuando tú quieres tomar el control de las cosas, generalmente, ahí sí las consecuencias de lo que tú hagas, tienes que aprender a vivir con ellas. Porque Abraham, pues su promesa era que iba a ser el padre de una gran nación, y lo fue. Pero por su impaciencia, esa gran nación ha vivido en conflicto con la nación de Ismael por todo este tiempo. Si él hubiera sido paciente, si él hubiera sabido esperar, otra cosa sería. El problema es que él solo se mete en situaciones complicadas. Ahora, nosotros no podemos cuestionar o modificar los tiempos de Dios. Esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Tú y yo no podemos cuestionarle, no podemos modificarle. No vas a estar y entonces Dios va a decir: ay, ya sabes que ya me convenciste, te lo voy a dar ya. No, te lo va a dar cuando Él planeó dártelo. En ese momento, no un minuto antes y no un minuto después. El problema es aprender a vivir en esa incertidumbre. Y es aprender a hacerlo. Solo tú y yo podemos aprender. Dios muchas veces te mantiene como en stand-by porque está tratando de enseñarte a confiar en Él. Y en el momento en el que tú por fin dices: bueno, ya Dios, está bien, perdóname, confío en ti, en ese momento recibes lo que tanto habías estado esperando. ¿Cuántas veces te ha pasado que buscas en tu casa algo como loco y no lo encuentras y no lo encuentras? El día que dejas de buscarlo, abriendo un cajón, ahí estaba. Eso mismo pasa con Dios.
Dios está esperando que tú dejes de querer resolver las cosas y lo dejes en tus manos. Entonces, los no por ahora de Dios no son culpa de Dios y no es Dios sentado en un sillón viéndote sufrir tu vida y diciendo, jaja, mira cómo lo hago sufrir y mira cómo lo hago esperar. Es Dios diciéndote, aquí lo tengo, es para ti. Solamente pruébame que confías en mí, demuestra que ya confías en mí. Hay que esperar y saber vivir en el no por ahora de Dios. Ahora, la respuesta que más odiamos es el no. Porque el no por ahora, pues lo odiamos por un periodo de tiempo. Lo odiamos hasta que nos da el sí. Pero el no es no. Y lidiar con un no, pues hasta la fecha, y no importa de quién venga, nos conflictúa. Si alguien te dice, oye, ¿me das permiso de esto? Y le dices, no. Es un problema, no nos gusta esa respuesta, no nos gusta vivir con un no. Y menos con un no sin una razón. Todavía cuando tu mamá te dice no y le preguntas por qué y medio te explique, aunque no te guste la razón, dices, bueno, pues ya, por lo menos me dio una razón. Dios te dice no. Y punto. En el peor de los casos te dice, y ahí le buscas la respuesta, ¿por qué no? ¿Sí? Pero Dios te dice que no sin respuestas. Ahora, nuestra concepción de Dios, y el problema es ese, muchas veces nos pintan a este Dios que todo lo da, que todo lo quiere, que todo nos entrega, y pocas veces te hablan del Dios que te dice que no. ¿Sí? Pero es muy común, y a mí la Biblia me ha mostrado muchas veces a este Dios que te dice, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no es mi voluntad. Vayan a Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, porque te habla de este Dios que cierra puertas. Apocalipsis 3, 7, escribe esta carta el ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Ahora, el problema es que tú y yo confundimos un no con no ser escuchados o con no obtener la respuesta. Regresemos al pasaje con el cual comenzamos. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Noten el tiempo de los verbos. Pidan, se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Está hablando en tiempo presente. ¿Sí? Ahora, cuando pides, te van a dar. Cuando busques, vas a encontrar. Y cuando toques una puerta, se te va a abrir. El problema es que en ninguna parte dice que vas a recibir lo que pediste, tampoco dice que vas a encontrar lo que estabas buscando, y tampoco dice que vas a abrir y del otro lado de la puerta va a estar eso que tanto querías. Simplemente te dice, pide y se te va a dar, busca y se te va a encontrar. La única seguridad que tenemos es que lo que sea que recibamos, lo que sea que encontremos y lo que sea que haya del otro lado de esa puerta es bueno. Mateo capítulo 7, versículo 11 lo dice, si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden? Nuestro Padre nos dará cosas buenas a los que le pedimos. Ahora, no necesariamente dice que te va a dar lo que estás pidiendo. Dice, pídeme y yo te voy a dar cosas buenas. No te dice, pídeme y yo te voy a dar lo que me estás pidiendo. ¿Sí? El no de Dios también es una respuesta, y ese no es nuestra seguridad de que estamos siendo escuchados. Ahora, el problema contigo y conmigo es que cuando tú y yo encontramos un no, encontramos una puerta cerrada,
muchas veces tendemos a creer que es el diablo actuando en nuestras vidas. Es que el diablo me cerró la puerta. Es que el diablo me está haciendo las cosas. Es que el diablo no me permite conseguir un trabajo. Y en realidad, como lo vimos en Apocalipsis, el único que abre y cierra es Dios. Ahora, el diablo te mete la duda. Y el diablo te dice, ahí está tu Dios, ¿no? Que te abría las puertas. Ahí está tu gran Dios, que todo lo podía y que todo lo quiere y que es bueno para ti, que todo te va a dar. Y ahí está, sigues solo. No tienes trabajo, sigues siendo miserable. ¿Qué pasó con tu gran Dios? ¿Les ha pasado? No. El diablo no puede abrir una puerta de tu vida y no puede cerrar una puerta de tu vida. Te puede engañar con puertas abiertas y te puede engañar con puertas cerradas, pero él no puede actuar, él no puede hacer nada. Ahora, si tú tienes una puerta cerrada y como el caballito así sigue chocando contra la puerta y pegándote y pegándote y pegándote, ya no es culpa de Dios, ya es culpa tuya. Y tú vives las consecuencias de seguir neciando y de seguir terqueando cuando la puerta está cerrada. Ahí ya no es culpa de Dios, es culpa tuya y es culpa mía. La cosa es que cuando se cierra una puerta, no es una interrupción del plan de Dios. Muchas veces te han dicho eso. Puerta cerrada es que el plan de Dios está interrumpido porque tienes que restablecer. No, cuando hay una puerta cerrada es porque está cerrada y no es para ti. Dios está diciendo, mi plan es para allá. Y ahí estás tú con una puerta así chiquita, así queriendo entrar y peleándote con la puerta y queriendo buscar la llave, y volteas para atrás y hay una puerta gigante abierta de par en par, Dios diciéndote, es por acá. Te estoy diciendo que es por acá. Y tú y yo peleando, no, es que Dios, Padre, abre la puerta porque yo sé que en esa puerta, y Dios, no es por ahí, esa puerta no es tuya, la puerta está en otro lugar. Busca la puerta que está abierta para ti. Como le decía Mateo 7:11, Dios te va a dar algo bueno. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Y el ejemplo más sencillo del mundo se los puedo poner con uno de los viajes misioneros de Pablo. Pablo tuvo su primer viaje misionero. Su primer viaje misionero encontramos Hechos capítulo 13, versículo 4. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Vean, fueron enviados por el Espíritu Santo. Es decir, van caminando con puertas abiertas, casi que el camino iluminado, así con luces LEDs. Es por ahí, y ahí van, porque el Espíritu Santo los va guiando. Termina el primer viaje misionero y es momento del segundo viaje misionero. Ahora piensen en Pablo. Estamos hablando de Pablo, el individuo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Ustedes creen que Pablo oraba antes de tomar una decisión? ¿Que Pablo tenía una relación cercana con Dios antes de decidir qué iba o qué no iba a hacer? Yo creo que sí. Yo creo que hemos leído a lo largo de la Biblia cómo siempre está en constante oración buscando hacer la voluntad de Dios. Y entonces, cuando llega el momento de hacer su segundo viaje misionero, Pablo dice, vamos a Asia. Vamos a Asia a abrir y a llevar la palabra de Dios a esas provincias asiáticas. Y vean lo que pasa, Hechos capítulo 16, versículo 6. Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. El Espíritu Santo, no el diablo. El Espíritu Santo les impidió que fueran a Asia. Ahora, ¿por qué les puse el ejemplo de Pablo? Porque tú y yo muchas veces oramos, le pedimos a Dios, le decimos que nos muestre su voluntad. Dios no nos lo da porque es Dios el que no nos lo da. El Espíritu Santo nos impide. Y tú y yo ay, me habré equivocado al orar. Ay, pero tuve paz y a mí me dijeron mis pastores que si tengo paz lo haga y me va a ir bien. Y no, o sea, Pablo seguramente oró, Pablo seguramente tuvo paz, y a pesar de que tuvo paz, el Espíritu le dijo, por ahí no es por allá. Y Pablo, ¿qué hizo? Órale, va, no es por allá, me voy para otro lugar. Ahora, les voy a poner un ejemplo más real, ¿sí? Les voy a platicar un ejemplo de Sari. Sari hace algunos años iba a ir a Guatemala
de misiones. A ver, acabamos de leer que si pedimos y hacemos conforme a su voluntad, me van a decir que ir de misiones a Guatemala no es algo conforme a la voluntad de Dios. Lo dice la Biblia, vayan y prediquen y lleven la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Ari va, hace todos sus trámites, paga su boleto de avión, llega, ¿sí? Le dan su pase de abordar, cruza y justo en la puerta antes de abordar le dicen: señorita, usted no puede abordar. Espérate, ¿por qué? ¿Cómo que no puede abordar? No puede abordar porque su pago no está reflejado, no cayó, no funcionó. No, a ver, ¿cómo que no? Está con su mamá. Su mamá también iba a ir y su mamá le dice: no, a ver cómo está. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? No, que no se puede, que no se puede, que no. Bueno, ok, va. Compramos otro boleto. ¿Sí? Oh, órale, va, perfecto. Compren otro boleto. Van la mamá, saca la poderosa Mastercard, pagan otro boleto y no puede. ¿Por qué no se puede? Es que el pasaporte está bloqueado en el otro asiento, pero el otro asiento no se puede desbloquear. No se puede, no se puede, no se puede, no se pudo y se va el avioncito. Sari me marca y no me voy. ¿Cómo que no te vas? ¿Qué pasó? No me voy. Pasó esto, no sé qué pasó. Y ¿sabes qué? Me encantaría decirte hoy que ya sabemos por qué Dios le dijo que no tenemos idea. No tenemos idea, pero para mí es un ejemplo perfecto de cómo debemos aprender a vivir en el no de Dios. Porque, a ver, pues es conforme a su voluntad. Voy de misiones, voy a evangelizar a Guatemala. ¿Por qué Dios no la dejó ir? No tenemos idea. Le pudo haber pasado algo allá, no le pudo haber pasado algo allá. La señora que sentó al lado de la mamá de Sari tal vez recibió a Cristo en el avión. No tenemos idea de por qué pasó o por qué no pasó. El punto es que no pasó y hay que aprender a vivir en el no de Dios, de la misma manera en la que lo hizo Pablo. Ahora, Pablo, cuando se le impide ir a Asia, es mandado a Europa. ¿Y qué crees? Es mandado a Europa y no fue mandado a Europa a predicar a Europa, fue mandado a Europa a estar encarcelado en Europa. Y Pablo termina en la cárcel de Europa. Él iba a evangelizar Asia, termina en la cárcel de Europa. Y Hechos 16, 24 y 25 nos revela la reacción de Pablo con respecto a ser encarcelado después de que Dios le dice que no. Pablo dice: el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, le sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. Dios le dijo que no, terminó en la cárcel y él termina orando y alabando a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que no? Y tu respuesta es ir a orar y alabarle. No, tu respuesta es enojarte y hasta rayársela poquito. Porque estás molesto con Él, estás enojado con Él y Dios te está diciendo no. Así no funcionan las cosas. Ahora imaginen la reacción de los demás presos. Este cuate está loco. Está en la cárcel injustamente y está aquí orando, alabando a Dios. Pablo lo único que está haciendo es reconociendo que Dios está en control porque así lo quiere Dios. Y ¿sabes qué es lo más sorprendente de esto? Que Pablo iba a ir a evangelizar naciones a Asia. Y Dios le dijo: no, quiero que vayas a evangelizar a un carcelero a Europa, a un carcelero a Europa, porque mientras ellos oraban un gran terremoto abrió las puertas de la cárcel. Mientras Pablo estaba orando junto con Silas en su cárcel, un terremoto abre las puertas y todos los presos pudieron haber salido corriendo, pero estaban tan impresionados con Pablo y con Silas que se quedan ahí. Llega el carcelero, abre las puertas, prende las luces y dice: en la torre ya se me escaparon. Y de repente Pablo voltea y le dice: tranquilo, aquí estamos orando y estamos alabando. Veamos lo que dice 16, 26 al 31. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le dijo: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: creer en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa.
Pablo quería predicar y evangelizar naciones en Asia. Dios quería que Pablo evangelizara una familia en Europa. Pablo reacciona de la manera correcta y lleva la salvación a un hombre. ¿Cómo es tu reacción ante la negativa de Dios? ¿Cómo reaccionas cuando Dios te dice que no? Nuestra reacción ante la negativa de Dios debería de ser orar, debería de ser alabar, debería de ser reconocer que todo lo que está pasando es parte de su voluntad y es parte de su propósito. En pocas palabras, nuestra reacción debería de ser el contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Muchos habrán escuchado esa expresión en alguna iglesia, en alguna predicación. El contentamiento no es brincar de felicidad. El contentamiento no es saltar de alegría y decir, qué feliz estoy porque tengo una vida miserable y porque me está yendo mal y porque no tengo novio y porque no tengo trabajo y porque me va mal económicamente. El contentamiento no es brincar de felicidad ante una muerte. El contentamiento no es brincar de felicidad ante una puerta cerrada, ante una enfermedad, ante un negocio fallido, ante una relación rota, ante un hijo rebelde, ante una pérdida. El contentamiento no es estar feliz cuando tenemos un viaje cancelado, cuando esa oportunidad que tanto habíamos esperado la perdemos y no sabemos ni por qué. Eso no es el contentamiento. El contentamiento es un estado de satisfacción, es un estado de confianza de que a pesar de todo lo que esté pasando en tu vida, Dios está en control. Es un estado de seguridad de que estás en la voluntad de Dios y Dios está cumpliendo su voluntad en tu vida. Si tú no te sientes así, es momento de que te sincronices con Él. Porque pretender que todo nos salga bien es ser un soñador. Todo trabaja para bien. Dice la Biblia que todo trabaja para bien. Todo trabaja para bien y Dios te va a dar cosas buenas. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Por qué? Porque es tu Padre. Y el ejemplo perfecto que les puedo poner es a los que tienen hijos. A los que no tienen, pónganse en el papel como si tuvieran. Y si tu hijo te dice, papá, ¿puedo jugar con este cuchillo ahora? ¿Le vas a decir que sí? Porque es un Dios maravilloso y todo lo puede y todo me lo merezco. No, se lo quites de las manos. No, te vas a lastimar. Pero quiero jugar con el cuchillo, lo quiero ahorita. ¿Y qué le vas a decir? No. Y con todo el dolor de tu corazón se lo vas a quitar, va a llorar, va a hacer un berrinche, lo vas a guardar y le vas a decir no porque no te conviene. Entonces piensa en eso que no tienes. Piensa en ese no. Y en lugar de enojarte con Dios, dile, gracias por cuidarme. Gracias porque sé que me estás cuidando. Gracias porque tu voluntad se está cumpliendo en mi vida. Hay una frase de un escritor, Charles Swindoll, que engloba esto a la perfección y dice, no es cuestión de estar equivocado o no. Es cuestión de aceptar el no de Dios y de vivir con el misterio de su voluntad. Yo les he dicho muchas veces, cuando se peleen con Dios, porque no está mal pelearse con Dios. Cuando tengan un enojo con Dios, enójense con Dios. Significa que están avanzando. Apunten en un papelito y pónganle preguntas para la eternidad. Dios, ¿por qué no me diste a esta persona? Dios, ¿por qué no me diste este trabajo? Dios, ¿por qué me rechazaste? ¿Por qué me cerraste esta puerta? ¿Por qué me despidieron? ¿Por qué no funcionó mi negocio? Apunten todas. Les apuesto que muchas de esas preguntas se van a ir respondiendo con el pasar de los años. Y las que no, yo los ayudo cuando estemos en la eternidad a llegar con Dios y a ver qué les dice. Si es que cuando estemos ahí todavía se las quieren preguntar. Tenemos que aprender a vivir en el no de Dios.
debemos que entender que sin importar cuál es la respuesta de Dios, no importa si es un sí, no importa si es un no, no importa si es un no por ahora, hay que aceptarlo. Hay que aceptar su voluntad porque se está cumpliendo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, no eres un accidente. Eso que te pasó no fue un error. Eso que te está pasando no es un error. Eso que te está lastimando no es un error en la matrix de Dios. Es Dios diciéndote, tranquilo, confía, entrégamelo, dámelo. Yo voy a cumplir mi plan en tu vida. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, te doy gracias. Gracias porque sé que tu plan es perfecto y tu voluntad no tiene errores. Te pido perdón por todas esas veces que no he sabido aceptar tu respuesta. Te pido perdón porque batallo en sobremanera con tus nos y con tus nos por ahora. También te pido perdón por las veces que me he colgado la medalla de un sí. Gracias porque me escuchas. Gracias porque tengo la seguridad de que cosas buenas hay en mi vida y de que tú tienes el control de todo lo que pasa. Te pido que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a nuestras familias. Gracias, Padre. Gracias por tus nos. Gracias por tus sís. Permíteme vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no se ponen de pie? No se trata de si Dios está bien o Dios está mal. Se trata de que sin importar lo que esté pasando, Dios no se equivoca y Dios está en control. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que tenga mucha semana.